¿Qué tal, chicos? Mobile Royaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Mobile Royale. Chicos, hoy un poco por petición popular y porque tengo un poquito de tiempo voy a traeros un vídeo de Mobile Royale. Pero antes de empezar el vídeo quiero explicar las razones y seguramente a lo mejor muchos de los suscriptores que estaban en el canal solamente para ver Mobile Royale puede que ya no estén aquí. Pero chicos, tenéis que tener en cuenta dos cosas sobre el juego de Mobile Royale. La primera es que IGG... por parte del equipo de desarrolladores y tal, ya ha dejado bastante claro, de acuerdo, un poco en el equipo de marketing, que Mobile Royale no es para nada ni tan siquiera de las top prioridades ahora mismo de la empresa. Es un juego que está recibiendo muchísimas menos actualizaciones ahora, IGG no le está prestando tanta atención y la verdad es que en ese punto es un poco frustrante, por así decirlo. Los jugadores cada vez van a menos, los reinos cada vez están un poco más muertos. Y la segunda parte, chicos, es que a pesar de mis esfuerzos para un poco traer Mobile Royale al canal, no ha tenido para nada la aceptación que yo pensaba que tendría. Sé que muchos de vosotros ya solamente por el hecho de ser Mobile Royale le vais a poner un dislike, lo tengo muy claro. Los visionados de Mobile Royale son bajos, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis que para mí, ya que me gusta darle siempre un toque técnico a los vídeos, me es bastante trabajo poder realizarlos. Tampoco es que tenga todo el tiempo del mundo, siempre lo he dicho, para poder hacer los vídeos, y a lo mejor me decanto más un poco por seguir con los mobile. Pero bueno, chicos, hoy os traigo uno, de acuerdo, de mucho del contenido, tengo muchísimo de Mobile Royale, y si vosotros queréis, jugadores de Mobile Royale, queréis algo concreto, queréis ver en el canal, pues planteármelo y seguramente si puedo tener tiempo lo haré. Pero chicos, hoy una de las preguntas, de las más preguntas que a lo mejor estoy recibiendo dentro del juego, aunque sean poquitas, ¿vale? Es cómo he llegado precisamente al nivel 60 tan rápido, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco... creo el mejor momento o la mejor combinación. Mobile Royale lo pone un poquito más fácil a la hora de subir al nivel 60, pero sobre todo tenemos que ser eficientes, y hay una gran manera, ¿de acuerdo?, para poder ser eficientes, para poder hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Así que, chicos, por favor, si os interesa, quedaros conmigo y, como siempre, bienvenidos después de tanto tiempo en Mobile Royale, y empecemos. 3, 2, 1, jump! Muy bien, chicos, pues una de las claves que yo creo para poder subir a nivel 60, como he dicho antes, es aprovechar al máximo las herramientas que nos da el juego para conseguir experiencia. Y para esto voy a utilizar un vídeo que grabé hace tiempo, ¿de acuerdo?, en el que yo era level 59, y mucha gente me ha preguntado, bueno, pero más o menos... cómo tú lo haces, ¿de acuerdo?, para poder subir ese level 60. Entonces, hay dos puntos principales de la cuenta que tenéis que tener presente. El primero son dos edificios, ¿de acuerdo? El primero es la capilla, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, porque esta parte de aquí lo que nos permite es poder coger las aldeas, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, justo ahora mismo, tenemos unas aldeas que son vitales, ¿vale? Que son vitales, que son precisamente las aldeas de experiencia. Si vosotros invertís un poquito de tiempo en la capilla para poder subirla a nivel 25, vais a poder ir a por las aldeas de nivel 5, y precisamente ahora las tenemos aquí, ¿de acuerdo? Las aldeas nos ofrecen un 17,5% más. Esto es vital porque dos de ellas nos dan un 17,5, y precisamente cuando tenemos dos podemos activar su habilidad especial, que es precisamente que nos den ese 20% añadido, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver aquí, si el juego, ¿vale? Si el juego me carga, pero sobre todo cuando nosotros tenemos dos de ellas, ¿vale? Su habilidad que podemos activar es precisamente un 20% extra. Todo esto va sumando, chicos, ¿de acuerdo? Va sumando. Y la segunda parte, y la más importante, es que yo creo que el mejor momento para poder hacer este tipo de subidas de nivel es con la cacería, ¿de acuerdo? Ahora mismo no sé si tenemos algún evento, ¿vale?, de 24 horas. Creo que no, pero sobre todo muchas veces aquí tenemos evento de 24 horas de cacería, que eso, por ejemplo, en Lords Mobile no lo tenemos. Y sobre todo si enganchamos si tanto el evento de cacería de infierno como el de 24 horas, para poder conseguir tanto a Skull Rock como la skin de Skull Rock, es el momento más ideal. Ya veréis en el vídeo también que yo tengo la equipación del set de Reginald. Obviamente es un poco un plus que yo tengo, que me dio IGG en su día, pero si no lo tenéis no pasa absolutamente nada. Y el mismo con la equipación de monstruitos, ¿vale? Si no tenéis una equipación de monstruitos muy importante, no pasa absolutamente nada, porque todo pasa por tener mucha energía. Y en Mobile Royale, chicos, si sois un gremio activo, nosotros, por ejemplo, yo cada vez detecto menos compras en el juego, la gente cada vez va comprando menos y menos, pero sí que con los regalos, ¿de acuerdo? Con los regalos que vais consiguiendo de los
los eventos del infierno, de cazar monstruos y demás, aparece un montón de energía. Yo creo que ahora mismo, no sé si debo tener mucha, hace mucho que a lo mejor no estoy participando en el juego como antes, pero chicos, fijaros, me salen muchísimos de 50k, 28, aquí tengo 3306 de vigor. Entonces, chicos, conseguir energía, hacer stack de energía es muy, pero que muy importante. Entonces, chicos, empezamos partiendo de la base del momento de mi level 59, perdón, en el que yo tenía 8.2 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, como veis, chicos, yo entro en mi cuenta, preparo mis potenciadores de experiencia, de equipación. Esto, si no lo tenéis, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? También, como veis, tengo dos villages, dos pueblos, no sé cómo se dice en castellano, aldeas, perdón, que no me salía el nombre. Dos aldeas de level 5 que son muy importantes, chicos, las aldeas. Hacer cuando estén las aldeas, el potenciador que tenéis es casi del 60% y esto es muchísimo, ¿de acuerdo? Es muchísimo. Aprovechad también el boost que es interminable. Poned también el potenciador de experiencia, que esto también lo tenemos en Lords Mobile, y con esto, chicos, estáis añadiendo casi un 85% solamente de potencia de experiencia de jugador. Entonces, chicos, con esto, de acuerdo, con esto también quiero que veáis que hace falta aprovechar esos puntos en que tenemos tanto a Skullrock en esas 24 horas como a Skullrock si lo tenemos en el evento del infierno. Aquí solamente lo teníamos en el 24 horas, pero es muy, pero que muy importante, de acuerdo, porque a diferencia a lo mejor de Dragón del Caos o de Observador, en este juego conseguir a Skullrock, que sería un poco la equivalencia, es mucho, pero que mucho más fácil. Así que partemos de esos 8.2, ¿de acuerdo? Eso es 8.2. Y con todos los pasos que hemos hecho hasta ahora, vamos a ver hasta dónde llegamos con esa experiencia. Muy bien, chicos, y como siempre, ¿vale? Una de las cosas que siempre os pediré es que siempre chequeéis, ¿vale? Si vais a por level 3, level 4, level 5, lo que vosotros queráis, chequéis siempre el reporte de vuestras batallas para ver que siempre estáis utilizando a un buen equipo. A mí me parece que siempre Brandon, Lorelei, en este caso Omar va muy bien contra los Ifrits, y en mi caso tengo Reginald, pero otro héroe de infantería a lo mejor también va bastante bien, alguien que sea más tanque, también Lorelei, Saoirse funciona bastante bien. Entonces, chicos, este es un team puro K, pero también en este caso teníamos a los Fernosaurios, que es un monstruito un poco más difícil, ¿de acuerdo? Yo creo que le cuesta más matar a los Fernosaurios, por un team puro de infantería es el que funciona bien contra él, pero siempre, chicos, como veis, chequead vuestros reportes, intentad ver que vuestros teams funcionan, que nada muere, y a partir de ahí tunear un poquito si creéis que hay algún tipo de muerte o algo que os esté causando que hagáis muy poco menos daño, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, chicos, como veis, aquí ya finalizo mi evento, finalizo precisamente ese evento de 104.000 puntos para conseguir a la skin de Skullrock, y a partir de aquí lo único que tengo que ver es exactamente cuánto ha subido mi experiencia, de acuerdo. A vez mato a mi último Ifrit, ¿vale? Para que veáis, ya está todo acabado, y estamos hablando, fijaros, chicos, de 9.5 millones, así que en una tirada de un evento de 24 horas estoy consiguiendo, con todos los pasos que he hecho, prácticamente 1.3 millones de experiencia de jugador, que es muchísimo. Si tenéis mucha paciencia, un boost de 1,3 millones de puntos para experiencia de jugador me parece algo increíble. Así que, chicos, tomad nota de todos los pasos que hemos visto hasta ahora. Entonces aquí, chicos, os pongo otro evento, ¿de acuerdo? Una segunda parte en la que siempre acostumbran, más o menos los eventos de este tipo del infierno y de 24 horas acostumbran a rotar. Cada 3, 4, 5 días se acostumbra a repetir, ¿vale? Ya sabéis, uno a lo mejor dan 3, otros dan 4 medallas, pero aquí partimos de 12.7 millones de experiencia y otra vez volvemos a hacer todos los pasos, coger esas aldeas de experiencia que son vitales, chicos, sobre todo tenerla en cuenta que si podéis ir a por esas aldeas os van a dar muchísimo más boost, y aquí precisamente consigo encontrar el mejor combo posible, que es el evento del infierno junto al evento de las 24 horas de cacería para poder conseguir a la skin de Skullrock y las medallas de Skullrock. Mejor combinación imposible, ¿de acuerdo, chicos? Siempre estad pendientes o tened algún tipo de chat en el que podáis comunicaros si hay algún tipo de evento así al mismo tiempo. Creo que es muy importante que estéis pendientes de ellos. Aquí, chicos,
aparecen las arañas estas, los Easy Crawlers, que creo que son también un muy buen monstruito junto a los Siegfried, que por ejemplo aquí el team es mucho más fácil de usar contra los Easy Crawlers, ya que estamos hablando de un team de artillería. Muchas veces en los héroes free to play es más fácil conseguir esos héroes de artillería o esos héroes más pesados de daño físico, ¿vale? Ya que la araña es débil contra ataque mágico. Así que chicos, una gran combinación también para ir a por esos potenciadores de experiencia, que es, ya digo, la parte importante, aparte de tener las medallas, que es solamente un extra. Y con esto chicos, como veis, ¿de acuerdo? Si una vez terminada toda esa batalla con los monstruitos, chicos, de esos 12.3 en la que estábamos al inicio, estamos en 13.8. Aquí a lo mejor he conseguido 1.500.000, un poquito más, pero sin duda, chicos, creo que es el mejor movimiento, la mejor combinación y los mejores pasos que podéis hacer, guardar esa energía, ¿de acuerdo? Para poder conseguir esa experiencia de jugador. Sin duda, 1.5 millones, 1.3, 1.5 millones es mucha experiencia. Muy bien, chicos, pues esto es un poco el resumen de los pasos que yo tomo en Mobile Royale para poder, bueno, ¿qué hice para acelerar todo el tema del llegar al nivel 60? La verdad es que me funcionó muy bien, casi en unos cuantos de estos eventos y con una cacería un poco constante subí a nivel 60 de manera bastante rápida. Ya os digo, no os preocupéis si no tenéis la equipación de Reginald, creo que no es un elemento importante porque hay muchas cosas que os pueden potenciar. También podéis ir a por el nivel VIP, también vale la pena invertir un poco a lo mejor en el nivel VIP para poder llegar a ese nivel VIP 15, creo que es, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Creo que es el nivel 15 o 14, no recuerdo exactamente, en el que tenemos el aumento de bono. No, perdón, me he pasado. Pues VIP 11, ¿de acuerdo? De acuerdo, un poco como Lords Mobile, ¿de acuerdo? Pero sobre todo invertir en ese VIP nivel 11 también es importante. Y con esto, chicos, tenéis todo lo necesario para poder subir a nivel 60. Ya os digo una vez más, muchas disculpas con el tema de Mobile Royale. Va a ser muy complicado también que suba mucho más, a no ser que vosotros me lo pidáis personalmente. Y sobre todo, chicos, una pequeña llamada a los haters en las sombras. Por favor, no lo pongáis un dislike solamente porque es Mobile Royale. Sencillamente, si no os gusta, pues dejad el vídeo en paz, ¿de acuerdo? No os preocupéis que yo voy a seguir subiendo los Mobile como siempre. Sencillamente, pues para esa parte que les gusta todavía un poquito jugar a Mobile Royale, pues un poco un regalo para mí, de mi parte para vosotros. Así que espero que os haya gustado, chicos. Como siempre, gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!